problemas que son de... Hay problemas de salud que son de carácter nacional. Vuelvo a decir que son problemas de salud y que problemas decíamos que era algo que evita obtener un resultado, un objetivo o una situación o resolver una necesidad. Entonces a eso le llamamos problema en términos generales. Y decíamos también ayer en la clase que, y aquí someto un concepto que mencioné ayer pero no lo expliqué, a lo mejor sí, y el concepto de bien común. Ayer hablamos de bien común. ¿El bien común? Creo que no. Ok, entonces el concepto que... No, sí, sí habíamos hablado de eso, o sea, vamos por encimita. No por encimita, pero sí hablamos como de cuando, de que en verdad que la salud como que realmente no solo dependía de mí, sino que también dependía de el resto de los ciudadanos, así como la salud de los ciudadanos también mi depende salud depende. Yo del decido sobre mi colectivo. salud, pero poco puedo decidir sobre la salud general. Pero la salud general tiene un enorme impacto en tu propia salud. Entonces, por analogía, decíamos, tú debes intervenir tanto en tu salud como en la salud general. Es casi un deber. Y decíamos que la intervención, habían dos grandes deberes, cuatro grandes deberes. El deber de preservar tu salud, el deber de financiar la salud, las acciones de salud, y el deber de participar en la disminución de los riesgos colectivos, porque en participando en eliminar los riesgos colectivos, también participaba disminuyendo mis propios riesgos. Y alguien le llamó eso como inmunidad de manada, pero la inmunidad de manada solo se utiliza generalmente en pediatría, pero para epidemiología y en vacunas. Y decíamos que cuando un suficiente número de personas son inmunes, ya sea vacunados o libres de ser afectados por un riesgo, entonces, pero sobre todo en infecciosas, entonces era difícil que el agente infeccioso llegara a ti porque, vamos a decir, si la inmunidad de manada es 90%, significaría que 90 personas alrededor mío están vacunadas y solo 10 no lo estamos. Por lo tanto, el agente infeccioso le cuesta trabajo. Va a ir atacando, llegó a la primera línea y encontró todos vacunados y ahí murió. No, nunca llega a donde está la persona no vacunada, si fuese el caso de ese. Entonces ese concepto se llama inmunidad de manada. Pero para el caso de salud colectiva sería lo mismo de otra manera. Es decir, si hay muy pocos Aedes aegypti en la comunidad, porque todo mundo elimina los criaderos, la probabilidad de que un Aedes te infecte es muy baja. Entonces, la idea básica es que yo me protejo cuando todos nos protegemos. ¿Se acuerdan que eso también lo sacaron en COVID? Entonces, lo importante es ese concepto de que debe existir algo así como una salud colectiva, ¿de acuerdo? Un estado de salud colectiva. ¿Estoy en la línea, Esther? ¿Sí? Entonces, vamos a decir, aunque yo no la pueda ver, tú sales a la calle y hay un nivel de salud. Podrías imaginarte mentalmente que al salir tú a la calle o a la comunidad y ver la comunidad, tú dices, ¿podrías imaginarte que hay un nivel de salud? Sí, uno diría, esto no es tan riesgoso, casi siempre uno se pone y ve y dice, no es tan riesgoso para la salud de esta comunidad. Esta comunidad es muy saludable. ¿Cuándo, Esther, tú dirías que es la comunidad saludable? No sé, cuando ves a la gente bien, pues. No están sanas, ¿ok? No son una amenaza para ti, tú no los ves que están enfermos ni que te están trayendo una enfermedad ni nada por el estilo, ¿verdad que sí? Sí. Como que te da gusto acercarte porque no hay riesgo. Eso sería uno. Ves a la gente, entre comillas, sana. ¿Qué otra cosa ves sano? No sé. Si yo voy y miro una calle y hay montones de basura, ¿tú qué dices? Bueno, obvio, pero eso no tiene que ver con la gente. Un país limpio. ¿No? O sea, sí, pero un país limpio. Obviamente Ok, es sano. recogen la basura. Entonces tú dices, si recogen la basura,
¿Será más saludable o menos saludable? ¿Te afectará o no te afectará? De que hayan hospitales también. Que haya infraestructura de salud, te sientes seguro. Mira, vamos a ponerlo de otra manera. Hay montones de gente que no se va a vivir a ciertos lugares que les encantaría vivir solo por el hecho de que no hay disponible y cercano, accesible fácilmente un centro de salud. Fíjate que la clínica San Fernando se fue a Coronado y puso y pone ahí, váyase a Coronado, porque ahí está la clínica San Fernando. Entonces toda la gente va y compra en Coronado porque está una clínica decente, entre comillas, accesible. Y lo que primero que dicen es, hay servicios de salud accesibles. Entonces, eso puede que no sea importante, pero si usted tiene un niño chiquito, ¿verdad? De meses o de menos de 5 años, o un abuelo, esto de saber que hay accesibilidad a los servicios es muy importante, porque el riesgo del infarto, lo que sea, lo que quiera. Entonces, tú podrías ver qué cosa. Entonces, vimos que ves a la gente saludable, ves que se recoge la basura, pregunta si hay agua potable. ¿Será que hay agua potable? ¿Es más saludable la comunidad? Claro. La verdad que sí. Si hay sistemas y acceso a los servicios de salud, tú dices, ay, es saludable. Luego, obviamente, ¿tú crees que la violencia colectiva familiar o comunitaria es un elemento de salud? Casi digo, yo contesto la pregunta, pero bueno. A ver, Victoria, si hay mucha violencia, ¿te sientes sano tú? No, Ok. Dirá que no estás enfermo, pero tienes como latente el riesgo. Está ahí. Tú sabes que si sales te puedes hacer daño, te pueden acuchillar, te pueden agarrar en un tiroteo en la cual tú no tienes. Entonces, uno puede imaginar, Emily, que hay un nivel de salud en la comunidad. ¿Verdad que sí, Emily? Podrías imaginarlo. No, si te pido describirlo, mira, yo usé 5 variables, pero yo sé que tú vas a encontrar otras cosas. Por ejemplo, seguro que Emily me dice si hay mucho verdor, si hay animalitos y pajaritos navegando por ahí. Entonces, toda romántica ella. Y hay paz también y todo eso. Entonces, ese concepto de que producir salud y que esa salud se muestra colectivamente y el estado de eso se llama un bien común. ¿Estamos de acuerdo, Fernanda? Vamos a ver si Fernanda está con nosotros. Fernanda, ya se me pasó, espérate, Fernanda. Fernanda Betancourt. Fernanda y Luis Osorio, prendan por favor pon la cámara, Fernanda y Luis Osorio. Luis Osorio, no solo la cámara, el micrófono también. Para ver cómo andan, oye. ¿Será que me están vacilando? Sí, no me está vacilando que no estás aquí en el curso. No, es que fue buscado un ratito y lo estaba escuchando desde allá. Okay. Déjame ver, dice que aquí ya fui a buscar. Luis, si estás aquí, lo único que ahora sí prendiste cámara. Camila es la que tiene el micrófono cerrado, pero eso también, eso no es el problema. Bien, entonces, Osorio, dime. Ah, pero no, si no me hablas es como si no tuvieras. Fernanda, dime entonces, ¿reconoces el bien común, un bien común que es la salud? O sea, el nivel de salud que tú puedes gozar, pero que ese nivel está fuera de ti, sino en la comunidad, pero que obviamente haces parte de ese nivel, es un concepto que se llama bien común. ¿Lo entiendes o no lo he explicado bien? ¿Entiendes el concepto de bien común? Explícamelo tú para ver. Estás buscándolo en Google, ¿no? Bien común. Fernanda, pero si vas a demorarte tanto. Fernanda Betancourt. Después se nos va el tiempo. Pon la cámara y abra el micrófono. ¿sí? No, no se ve. Fernanda, ¿no te ves? No te veo. Está bien, peínate, pues está bien. Adriana, pues, por mientras que Fernanda se peina. Adriana,
¿Reconoces el concepto de bien común? ¿Podrías explicarlo a los compañeros? Adriana. El Ajá. concepto de bien común, así como explicó que si vivo en una área muy peligrosa, siempre estoy con el estrés de que va a llegar un momento que me pueden alcanzar una bala, que me pueden apuñalar, que me pueden robar y va. Ok, sigue. Me estoy riendo porque yo me estoy oyendo. Debe ser eso, todas esas cosas las dije yo así. Lo que quiero decirte es que hay cosas en el ambiente social y físico y económico que yo las También necesito. Espérate, que yo las necesito está para vivir. el hecho Escucha, escucha, escucha. de Hay que cosas, si no, mujer, espera. Hay cosas, no quiero ponerle el nombre a cosas porque esa es la pregunta. Hay cosas que hay fuera de mí. Yo estoy aquí, tú estás ahí, pero hay cosas alrededor tuyo, ¿de acuerdo? Puedes reconocer la idea de cosas fuera de tu cuerpo, ¿verdad? Y de tu mente. ¿Sí? Esas cosas las necesitas para vivir, para tener buena calidad de vida, de salud, de otras cosas, ¿no es cierto? Tú las necesitas. Pero no son propiedad de nadie. Entonces, por ejemplo, la salud colectiva, comunitaria, nadie tiene propiedad de ella, sino toda la comunidad la puede disfrutar. ¿Me estás entendiendo? Puedo disfrutar el nivel de salud que nos describió en antes la doctora. Y dos, es parte de lo que yo necesito para mi propio bienestar y vida. Bien, Katrina, ¿qué otras cosas son bien común? Ya dijimos que salud, mirada como la hemos visto, que es un nivel de salud que tiene la comunidad que me sirve a mí y yo contribuyo a crear. Contribuyo a crear a través del proceso de producción social que hemos discutido. Entonces, la salud vista así es un bien social. Pregunta, ahora viene la pregunta. ¿Qué otras cosas son bien social? Se podría decir que la economía podría ser. Excelente, excelente respuesta. ¿Qué Y la otra, Cindy? Um, Roberto. ¿Qué otra? Iba a decir que las instituciones, pero no estoy muy seguro si sí. Creo que sí, Bueno, ¿no? las El territorio instituciones, nacional, ¿no? puede haber instituciones de bien común. Cuidado que sí. No lo había pensado porque son entes organizacionales y no se constituyen, pero en cierta manera voy a pensarlo, ¿de acuerdo? Me estás metiendo un elemento interesante. Pero hay otros más fáciles para el tema didáctico. Por la ejemplo, en el educación, lado pedagógico hay más fáciles. Dime. la educación, El nivel de educación de la población podría ser, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya que eres humo, suena raro eso, humo. Por ejemplo, en Taiwán el nivel de educación es muy alto y eso provoca una cultura muy especial. Pero si todos actúan como al estilo de Japón, Taiwán y Corea, entonces se crea una cultura en la cual todo mundo puede prosperar, desarrollarse y sentirse y contribuye al bienestar. Y en ese caso le diríamos a esa cultura bien común. Hay algunos lugares que hay un bien común. Por ejemplo, un bien común, términos de cultura, ¿cuál sería, Paloma, en Panamá? Los monumentos históricos, diría yo. Fantástico, la historia tiende a ser, no es de nadie, contribuye a todo. Por ejemplo, ¿el folclore nacional sería un bien común o le pertenece a una sola persona? Un bien común, claro. Ahí está, todos lo podemos disfrutar, tiene un efecto positivo, te da identidad, te puede aumentar la autoestima, te da un sentido de pertenencia. Son valores intangibles, pero te contribuyen. Ahora pregunto yo, ¿el aire no será un bien común?
Sí, claro, Sí. pero de otra índole. Ah, claro, pero mira, lo difícil que les ha costado decir el aire que respiro. Si estoy diciendo, hay cosas que hay ahí que nos sirven para vivir. Y entonces, ¿la calidad del aire sería importante? Claro que sí. Pero Ahí entonces está. todo lo que sea como que beneficie a todos los ciudadanos ya se considera sin bien común, pues. Exactamente, que no tiene una propiedad, pero tiene que ser un bien. Por ejemplo, las pandillas perjudican a todos los ciudadanos, pero no es un bien. Entonces la palabra bien significa algo que es positivo a tu desarrollo y lo puedes consumir y no tiene propiedad intrínseca para nadie. Obviamente la salud pública sí tiene que ver con esos elementos. Por ejemplo, la salud pública protege la salud colectiva de que hemos hablado como un bien común y de hecho el aire, la salud del aire, que es el aire beneficioso, que no está contaminado nada, es regulado precisamente para que se mantenga como un bien común. Entonces, la salud pública tiene que actuar sobre los factores que atentan contra la salud colectiva e individual, regulándola sobre a todos aquellos que son bienes comunes. Bienes comunes, el agua de tomar, los ríos, por Doctor, supuesto. pero en A esos ver. casos, entonces, realmente creo yo que sería deber de todos, no solo de las entidades públicas, proteger el bien, estos bienes comunes, porque obviamente por más leyes que hagamos y por más eh, promoción que hagamos de cuidar el aire, cuidar el agua, si los mismos ciudadanos pues, dañan y van en contra de esto, al final todos salimos perjudicados, ¿no? Por eso que decimos que hay deberes y hay, Derechos, hay derechos y deberes. deberes. Entonces, un derecho, gozar de la salud colectiva. Otro derecho, tener acceso a los servicios de salud para la atención individual, pero obviamente el otro derecho es que se mantenga la salud colectiva al más alto nivel. Entonces, el médico admin, como médico clínico, vigila la salud individual. Se encarga, la salud pública no va con el individuo, admin se va a encargar como médico clínico. Pero la salud colectiva la maneja entonces la salud pública. Y la maneja como un bien común en el sentido que nos pertenece a todos. Hay otros como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, etc. Ahora bien, lo que tú acabas de decir, en realidad cae en la categoría deberes el tema de preservar la salud pública. Y obviamente una de las herramientas para proteger, promover o desarrollar la salud pública es la regulación y las leyes. No siempre la regulación o la ley resuelve el problema de los riesgos, porque puede ser que la gente no lo obedezca, o sea, corrupto el país, o sea, la ley sería inaplicable. Pero el punto central es que sí, aunque tú no creas, sí hay que hacer la regulación, pero es más importante que las personas actúen activamente en proteger esa salud, ya sea cumpliendo la regulación o la ley, o participando en el mismo proceso ciudadano, humano, de desarrollar y proteger la salud pública. Entonces está claro el concepto de bien común, sí. Eso, entonces, ya sabemos lo que son las externalidades que afectan a nuestra salud y nuestra salud individual, que son, y los deberes que vienen en eso. Bien, y ya creo que ustedes deben tener bien claro que es la salud pública, pero todavía vamos a decir, vamos a seguir un poquito más. Dice, también obviamente la salud está determinada por algunas cosas. Mi salud, dijimos, puede ser interna o externa. Puede ser bajo mi dominio o fuera de mi dominio. Y entonces hay factores biológicos, hay factores de la atención, el acceso a la atención, de los estilos de vida que yo adopto o adoptan los que están alrededor mío, porque en ciertas etapas de la vida yo no tomo decisiones. A ver, Lucía, ¿cuándo no tomo decisiones sobre mi salud? No la mía, la tuya. No tomo decisiones de mi salud cuando, no sé, alguien me tose al lado o algo así. Ok, pero por ejemplo, no tomas decisiones reales acerca de tu decisión legales hasta los 18 años.
en Ah, Panamá. legales. Claro, Ah, no, claro, yo te dije cuando no tomo decisiones sobre ah, acerca de mi propia salud, sí, legalmente hablando, hasta los ah, 18 años. Y después de los 18 años, cuando no pierdo la capacidad de mi independencia, por ejemplo, un paciente crónico con severas paciente dificultades, entubado o algo así que no puede hablar. pacientes con salud mental deteriorada, pacientes intubados fantásticos, y de repente viejitos también. Entonces hay ciertas etapas en la vida en que usted no va a tomar decisiones sobre usted mismo y tiene que tomarlo los demás. También, obviamente, ese es el tema. Fíjate que entonces la atención, el acceso a la atención es uno de los derechos y también, obviamente, uno de los factores que podrían determinar. Y entonces, la pregunta grande es, y ya la hemos casi contestado, es qué determina nuestra salud. Y en este concepto vamos a entrar, en este momento vamos a entrar en dos grandes conceptos. Uno que se llama promoción de la salud y el otro que se llama prevención. Entonces, básicamente la palabra promoción, el concepto de promoción, hoy bien esto, Luis, es si puedo elevar el nivel de conciencia. ¿Qué conciencia, Camila? ¿A qué le llamas tú conciencia? Como está concientizado lo que tenga que ver el paciente, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Piense. ¿no? Sí. No. ¿A qué le llamo? Si Luis Osorio está consciente, ¿qué es la característica que lo distingue de estar consciente? Luis, cuando estás consciente, ¿qué es lo que haces? ¿Qué te caracteriza? ¿Por qué me doy cuenta que estás consciente de algo? Lo que está respondiendo todo, ¿Porque está qué? respondiendo Descubriendo. a todo. Ah, ok, está bien. Está una buena, me asombra porque es una forma buena y distinta. Pero podría decirse simplemente que se da cuenta de las cosas. Ok. ¿De acuerdo? Puede estar en contacto con la realidad. ¿Y qué más? Estoy en contacto y ¿qué hago con la realidad? O sea, está consciente del tiempo, lugar y espacio. Ahí está. ¿Ves que aplicaste la historia clínica? Entonces, soy consciente, pero metafóricamente hablamos de conciencia es cuando me doy cuenta de las cosas, las entiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en promoción de la salud, lo que queremos hacer es elevar el nivel de conciencia de la gente acerca del valor de la salud. ¿Agarraste el punto, Adriana? Adriana. Ajá. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué es promoción? Adriana, ¿qué es promoción? Emilio, ayúdale. O Roberto, ¿qué es promoción de la salud? Elevar el nivel de conciencia de la gente acercada. Eso es. Entonces, usted ¿y qué es lo que le dicen ustedes los pacientes? Tome conciencia que usted es diabética. ¿Qué es lo que le quieres decir a ella cuando dice tome conciencia? Mire, preocúpese, dése cuenta, eleve el interés que usted tiene sobre su situación, pero además, ¿qué otra cosa faltaría? Actúe sobre ella. ¿Está entendiendo? Entonces, promoción de la salud quiere decir eso, que lo que intentamos es que la gran mayoría de las personas eleve el nivel de conocimiento, de información, de actitudes, de valoración, de interés por su propia salud y la salud colectiva. Acuérdense, hablamos de salud como deber y como derecho. Y entonces, al elevarle, ¿qué hace? Cuando tú tienes elevado el nivel de interés sobre algo y lo conoces más, quizás lo aprecias. O sea, yo más se refiere a que hay mucha gente en Panamá que, por ejemplo, es hipertensa y no como que se cuida, pues, o sea, no. Correcto. Él sabe que es hipertenso, pero está promocionado. No. Ahí está el punto. Entonces, ¿por qué? Porque no ha tomado conciencia. Está informado, quizás. No sé si me explico. Él no desconoce. Él está informado. Pero promoción no se trata de información solamente.
sino de que la gente incorpore, miren esto, de que incorpore el conocimiento de salud a su práctica, a su conciencia y actúe sobre ella. Entonces, si Katrina está promocionada, es una persona fanática por la salud, apasionada por la salud. Entonces en todos lados habla, qué sé yo, la salud, la salud, la salud. Pero es capaz de hacer cosas que puede ser que sacrifique cosas para tener salud. Agarrate eso, Emily. Él, si está promocionado, es capaz de que pueda dejar de hacer cosas, sacrificar cosas, en fin de obtener un bien mayor, que es en este caso una buena salud. Entonces, ahí hablamos de nivel de promoción de la salud. ¿La agarraste bien ahora? Vamos a ver dónde está Fernanda, si todavía está despierta. Qué malo suyo. Fernanda, ¿estás despierta? Este es tu segundo chance para reivindicarte. Fernanda. Sí. ¿Qué es promoción de la salud? Es elevar el nivel de conciencia que tienen las personas sobre la salud, sobre su propia salud y la colectiva. Crear conciencia. 100 puntos, Fernanda, 100 puntos. Y entonces yo soy capaz de hacer cosas adicionales. Por ejemplo, si soy fumador y sé que me afecta el tabaco y soy capaz de dejar el tabaco por el bien mayor de la salud, entonces puedo decir que estoy promocionado. ¿Es la promoción igual a dar charlas? Es parte de, pero no necesariamente es todo. Ajá. Esta es una de las herramientas, una de las actividades de la promoción. Pero tengo que asegurarme que la charla sea capaz de promocionar. Por ejemplo, cuando vayan al centro de salud, van a pedirle que haya muchas charlas. Una charla sobre hipertensión. Pero entonces, cuando digan, va a dar charla de salud, entonces usted tiene que tener claro qué va a obtener. Por ejemplo, en este momento yo estoy intentando hacer promoción de la salud con ustedes, aclarando el concepto. Entonces, por supuesto, hay otra gente que va a decir que promoción de la salud. Otra forma de decir promoción de la salud es actuar sobre los determinantes de la salud. ¿Ok? ¿Y a qué le vamos a llamar determinante? Vamos a tener una charla sociológica sobre eso con Hugo Morgado, pero yo lo tengo dentro del currículum, así que no es problema. Fíjense, determinante. Lo que yo estoy diciendo es que mi salud y la salud en la cual yo estoy inmersa dentro de mi colectivo y la comunidad depende de ciertas cosas, que no depende solo de mis decisiones como hemos estado conversando. Entonces, fíjense, depende básicamente de la herencia genética. Hoy, a Luisa Paola Flores, hoy salió en The Economist que hay bastante certeza. Luisa, ¿estás ahí? Luisa Paola Flores. Dime que estás. Ok. Sí, sí, Luisa, sí. fíjate que salió. ¿Tú te acuerdas, Luisa, que para el COVID, después del COVID, o entre el COVID y COVID, salió una incidencia de una hepatitis? No sé si recordarás eso. No, no recuerdo No. eso. Comenzaron a salir casos de hepatitis y todo el mundo dijo que era secundario a la vacuna. Los antivacunas dijeron, ustedes dijeron que la vacuna era segura y mire, hepatitis. Y entonces de repente se dio cuenta que había personas que no estaban vacunadas y tenían el mismo tipo de hepatitis, sobre todo niños. En los niños hubo dos grandes problemas que fueron asociados con la vacuna o con el virus. La enfermedad de Kawasaki. ¿Ya le dijo eso el doctor Coronado? Todavía no hemos dado la enfermedad de Kawasaki. Todavía Ok. no. Bueno, como tal enfermedad no es tanto problema, sino el fenómeno. Y el fenómeno era que el virus era capaz de producir una inflamación y una vasculitis. Vasculitis saben en hematología qué es y en patología. Y entonces producía una reacción inflamatoria generalizada en los niños y murieron en el hospital de niños. Hubo como 250 casos en Panamá y en el mundo no sé cuántas, pero de esos murieron como 1 o 2. No era tan grave, pero sí era molesta y todo.
Y ahora, y paralelamente a eso, comenzaron a haber una hepatitis, sobre todo en el mundo desarrollado, porque en Panamá usted tiene hepatitis, nadie le va a hacer la definición genómica, ni le va a hacer la determinación viral, ni nada por el estilo, simplemente te van a decir tienes hepatitis, ¿de acuerdo? Todo parece indicar que tienes hepatitis, ok, vete a tu casa y pa. Entonces, diríamos que no estamos haciendo un diagnóstico etiológico en todos los casos porque damos por sentado que son ciertas patologías que son comunes y conocidas, entonces no requiere un diagnóstico extremadamente etiológico. Sino sindrómico significa un diagnóstico sin necesariamente una prueba confirmatoria. Y esta hepatitis surge y se piensa que tenía algo que ver con el COVID porque da en los tiempos de COVID. Pero de repente ocurre en niños que no han padecido COVID. Después le dijeron que nuevamente podría ser la vacuna y dio en niños no vacunados. Entonces, ¿qué era? Ayer o en la semana que pasó ya hay 3 teorías que dice que hay 2 tipos de virus, sobre todo un adenovirus de los tipos pediátricos, y se combina con otro virus, pero tiene que existir un gen en su herencia, en su genotipo, que condicione la acción simultánea de estos o sucesiva de estos virus para que se produzca esta hepatitis. Entonces, es genética, por un lado, porque hay un gen que tiene que determinar la entrada, la efectiva apertura para que se acople el virus a la célula, y segundo, que tienen que haber al menos 2 virus adquiridos en el ambiente. Entonces, fíjense, la genética y obviamente lo biológico en los agentes biológicos. Entonces, la genética juega un punto muy interesante. Cada día más la genética está asumiendo un rol mucho más gigantesco en la etiología de muchos de los problemas. En la maduración y el envejecimiento, la capacidad inmunológica, que es algo de genética, pero también de contacto con el ambiente, todas las decisiones que el individuo hace, que conforman sus hábitos de vida o no, sus hábitos, ya no sea hábito o no, que le llamamos casi siempre estilos de vida. Luego, todo el tema del medio ambiente, que es el físico, ¿ok? El clima, la temperatura. Ahora hay dijimos, uno diría, pero ¿a quién se le ocurre que este profesor tan loco de salud pública quiere que hagamos una monografía y una presentación de cambio climático? Y resulta ser que la semana pasada hubo unas temperaturas en toda Europa y en los Estados Unidos. Yo creo que sí llegaron a oír. Rolando, coméntanos esto de las temperaturas en Europa y los Estados Unidos. Rolando Montero. Ronaldo. Ronaldo Montero. Ana Cristina, ¿oíste alguna noticia sobre temperaturas elevadas y muertes? Bueno, mi papá recientemente vino de España y sí me mencionó que había mucha temperatura elevada y muchas muertes por la ola de calor. Pero no he visto ninguna noticia, leído. Bueno, ha habido noticias como loco, pero ustedes como estudiantes típicos de medicina no tienen tiempo de ver las noticias, pero ha habido una ola de calor absolutamente devastadora en Europa y parte de los Estados Unidos. Obviamente la gente de salud pública ha estado llevándole abanicos a la gente, ha estado subsidiando aire acondicionado, ha creado áreas de salones comunitarios para llevar a toda la gente durante la noche a dormir ahí para que puedan usar el aire acondicionado, cuánta cosa, agua en las piscinas, todo lo que se está haciendo para que la gente por lo menos pueda pasar y sobre todo hidratar a muchos viejitos y todo lo demás porque se mueren. Entonces, ha habido un tema donde el cambio climático, que nos va a explicar alguien, son 4 temas que no van a faltar en la presentación, en donde lo químico, lo físico, lo biológico, lo psicosocial y lo cultural que está en el ambiente afecta. Interesante, les cuento que mi papá vivía en San Miguelito. Yo soy de una calle que se llama calle 16 San Miguelito. Y por el lado de Río Bajo sería calle 16 Río Bajo. Eso está por donde, calle 16, por donde está el fuerte en San Miguelito, por ahí, esa área de ahí. Entonces, mi papá quedó solo en su casa y no podía salir ni siquiera a comprar porque había una pandilla que esperaba que él tuviera la quincena de ¿te acuerdas? La pensión,
Entonces, cada vez que anunciaban que iban a pagar las pensiones y él tenía que salir a buscar su dinero porque no era, en esta época no estaba tan bancarizado financieramente hablando. Entonces sabían que los viejitos todos traían plata los 15, los 21 o los 31 y los asaltaban. Y eso era un estrés de salud mental. Y si después comenzaron las pandillas a llegar a cada casa de los viejitos y a los viejitos les decían, tienes que darnos tanto por ciento de tu pensión, si no, no vas a poder dormir, y le tiraban piedra en los techos, etcétera, etcétera. Eso es una cosa terrible. Fíjense, ahí no murió nadie, pero se tornó un problema desde el lado de estrés de la población increíble. Entonces, el ambiente socioeconómico, psicosocial y cultural puede llevar, en esta época, hace años eso no tenía ninguna importancia, pero cada día este elemento que está aquí está incrementando la importancia sobre todo. Ok, y también el acceso a la atención en salud, por supuesto, que está aquí, creo que sí. Dice cuántos recursos tenemos para eso. Bien, fíjense si estas cosas pueden determinar el nivel de salud que usted tiene individual y colectivamente. Danos algún comentario de esto, Astrid de León. ¿Pueden o no pueden determinar y cuánto tú piensas que lo determina, Astrid? Bastante. ¿Tienes una experiencia personal que pudiera demostrar ese concepto? De que el ambiente afecta la salud. No, que ¿qué hemos dicho que son los determinantes? Aquellas cosas que definen el nivel de salud que tú tienes o que son el origen o que contribuyen a tu salud, que determinan tu salud. ¿Estás entendiendo determinante? Son situaciones, condiciones que son capaces de modular, que son capaces de definir el nivel de salud que tiene una población y cada individuo dentro de esa población. Y yo te pregunté si crees en este concepto y si tienes alguna experiencia personal que demuestre que existe. No, creo que no. Es que no sé, yo estaba escuchando que usted estaba hablando lo de los señores cuando les daban lo de los 100 para los 70. Creí que estaba entendiendo, pero creo que ahora no. Cuando decía el ejemplo es que obviamente estos pandilleros no son un agente infeccioso, ¿verdad que no? Ajá, exacto. Es un agente, ¿qué cosa? Social. Son pandilleros, eso es un fenómeno social. Social significa de la gente, no son microbios ni bacterias que te afectan ni virus, y no son genes, son parte del ambiente cultural, de social en un barrio. Ah, por eso preguntaba que si era el ambiente, Entonces, pero me refería al medio esa ambiente. pandilla, claro, esa pandilla, claro que es ambiente porque es ambiente social, acabo de decir. El ambiente no todo es físico, hay ambiente físico, hay ambiente social, hay ambiente económico, ¿verdad? Entonces, ambiente como concepto de fuera de uno, ¿de acuerdo? Y dentro de uno, ya dijimos, pues nuestros propios hábitos, nuestras propias conductas, nuestra genética, pero afuera hay otro factor. Vamos de nuevo acá al cuadrito que perdón. La salud de las personas, ¿ok? Puede estar definida por la herencia genética, por el envejecimiento, la edad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, la capacidad inmunológica, si está vacunado o no, el tipo de decisiones que toma la persona, por el tipo de vida o hábitos de vida que tiene. Por ejemplo, en monkeypox, Racer, en el monkeypox hay una característica de estilo de vida que está determinando el riesgo de padecerla. ¿Cuál sería, Racer? ¿Cómo? Un estilo de vida que está... Muy buenas. Espera, que creo que al doctor se le fue el internet.
intentando... Ok, got it. Ok, ¿estamos bien? ¿Están viendo? Lo que estamos diciendo es el objeto de la atención de la salud pública predominantemente es proteger al individuo de los riesgos colectivos. Es una forma de definirlo distinta, pero eso es lo que queremos. O sea, cada individuo debemos proteger de los riesgos que hay en esa población que pueden afectarte. Pero también tenemos una responsabilidad que todos los individuos de esa población también protejan su salud. Las dos cosas se combinan. Usamos la herramienta de la medicina clínica, a un Diego Álvarez atendiendo a un paciente, para atender las necesidades individuales de las personas y también familiares cuando es el caso. Pero usamos herramientas de salud pública para atender la salud, el nivel de salud de la comunidad o de los grupos humanos. Y a ese concepto le llamamos salud pública predominante. También explicamos que era autoridad sanitaria y todo lo demás. Pero estábamos diciendo que la palabra, que la salud no es un hecho aislado. Vamos a ver si tenemos acá algo que nos diga. Ok, aquí está, hay una. Ok, la salud, volvemos a decir, no es un hecho espontáneo. Depende de algunas cosas. Hemos estado conversando sobre de qué depende que seamos sanos. Y hemos hablado del nivel del bien común, si el bien común de salud está correcto, incorrecto, muy bajo, muy alto. Hemos dicho que no todas las personas están expuestas a los mismos riesgos y enfermedades, ¿verdad que sí? Cada uno, ¿por qué? Porque por conducta, por decisión, por donde viven. Vamos a ver eso más tarde. Otras personas también hacen acciones que nos pueden afectar, ¿de acuerdo? Decíamos que un accidente de tránsito, esa persona te atropelló y te mató, te afectó, pero eso no fue una decisión tuya morir, ni querer, ni nada por el estilo. También los propios gobiernos y estados, ustedes los han mencionado varias veces, hacen cosas que nos afectan a nosotros. ¿Y cómo podemos defendernos de esas condiciones? Entonces, el mismo acceso, el médico es un determinante de nuestra vida. Y ustedes lo han visto del lado positivo, pero también puede haber un lado negativo de los médicos. Por ejemplo, cuando el médico se niega a atender correctamente o se equivoca en el diagnóstico, determina nuestra vida, ¿verdad? O actúa negligentemente o no da acceso a la atención, responsabilidad médica. Y obviamente también el nivel de contenidos, tecnología, etcétera, que están en los propios servicios. Fíjate, estos son unos ejemplos de cosas que determinan nuestra salud. Y la forma de decirlo es que todas estas cosas toman estas distintas características. La decisión de los individuos, la herencia genética, la maduración, el ambiente físico, químico, biológico, social. Todas estas cosas, el medio ambiente, la biología, el estilo de vida, hacen y modulan, construyen, definen, caracterizan nuestra salud. Y hay que tenerlas muy en cuenta. Y hay que estar constantemente, individual y colectivamente, tomando decisiones para que de cada uno de ellos reducir los riesgos que presentan. Ese es el trabajo de la salud pública, reducir los riesgos poblacionales e individuales para que la gente pueda vivir la vida que quiere vivir en las condiciones más óptimas posibles. Entonces, la pregunta que le hacía a alguien era básicamente si tenía alguna experiencia de vida en donde ha habido determinantes a su salud y si ella los podía identificar. ¿Qué dices tú, Diego Álvarez? ¿Ha habido algún momento en donde algo fuera de ti ha determinado tu salud? ¿Cuál? Sí, doctor. Sí, doctor. Creo que, hablando por todo el grupo, si no la mayoría, ¿verdad? Tuvimos una experiencia un poco difícil, lo que vendría siendo una materia del semestre pasado y personalmente a mí como persona, yo individualmente, me afectó mucho tanto mental como físicamente. Habían días en los que yo usualmente cuando estoy muy estresado, ¿verdad? Por alguna razón que aún no logro entender, empiezo a tener un dolor súper intenso en la garganta y eso sí me sucede siempre. Y A mí también, se me seca la boca.
y la cosa fue que con esta materia todos los días estaba así con el dolor de garganta súper intenso. Me levantaba 4 o 5 veces en la mañana porque no podía dormir. Y bueno, eso también causa mucho estrés, causa agotamiento y por al fin del día quema a la persona, ¿verdad? Ok. Y siempre se ha dicho que para que una persona sea saludable, tiene que ser saludable en todos los ambientes de la vida, o sea, ya sea tanto social, física y personalmente. Ok, voy a aprovechar es un momentito, Diego, por tu experiencia de vida, en donde un factor externo afectó tu salud y no la podías controlar. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. En este caso, en el ambiente universitario. Y lo interesante de esto es que algunos de estos factores, nuevamente volvemos al tema de las externalidades. Este control de las externalidades es muy importante y ahí es donde está el tema de la participación, de la regulación y todo de las diríamos, herramientas de la salud pública. Bien, entonces, en el monkeypox, ¿qué era lo que está diciendo? ¿Se acuerdan cuál es la característica del estilo de vida que más riesgo da para contraer monkeypox, Diego? Sí, tener relaciones con el mismo sexo, ser homosexual básicamente. Ok, ese es un hábito de vida. ¿Se da cuenta? O sea, él decide hacerlo o ella decide hacerlo, porque también puede ser en ambos sexos. Entonces, ahí hay una decisión, estilo de vida y un hábito de vida. Es una decisión. Obviamente entra un agente infeccioso en medio de esto, pero tenemos realmente decisiones que hacer y riesgo. Entonces, todo eso que determina, condiciona, le llamaremos determinante. ¿A qué viene toda esta historia del determinante? En donde si usted conoce los determinantes de la salud, ¿qué puede hacer? Cambiarlos y resolverlos. Ahí está. Fíjense que es la medicina preventiva más hermosa del mundo. Yo conozco los determinantes y entonces puedo corregirlos. Puedo disminuir el impacto que tienen sobre la vida tuya y los demás. Por ejemplo, ¿mandaste un sicario para acabar con ese profesor o no? No. Mentira. Por si acaso no me manden ningún sicario a mi cuidado. Okay. Está bien. Pero ¿entiendes el punto? Conozco los determinantes, puedo actuar sobre ellos. Ahora bien, cuando la mayoría de los determinantes no están en mis manos, obviamente están en el ambiente. Pero para actuar sobre esos determinantes tengo que tener conciencia para actuar y puedo actuar sobre ellos, sobre políticas, regulaciones, eliminación de factores, etcétera, etcétera. Educación, por ejemplo. La educación, los contenidos en la educación me dan una enorme capacidad para tomar decisiones informadas. Entonces, el solo hecho de informar a la comunidad, vuelvo a la charla, si en la comunidad, si le digo a la persona la información pertinente para tomar las decisiones acerca de su diabetes o su hipertensión y le digo cómo tomarlas y cómo es la forma más fácil de hacerlo, a lo mejor ella actúa sobre ese hábito de vida que le está creando o determinando que sea diabética. Así que la promoción de la salud, que es elevar el nivel de interés, de valor, de la valoración de las personas individual y colectiva para actuar sobre las causas de la enfermedad, le llamamos también promoción de la salud. Por lo tanto, promoción es la herramienta que tenemos para actuar sobre los determinantes. Ahora bien, vamos a una pregunta un poco ya más compleja. Victoria Mujica, no te me asustes. En el plano socioeconómico, ¿podrá el plano socioeconómico crear determinantes a tu salud? Yo opino que sí. A ver, entonces, ¿en qué basarías? ¿Por dónde te huele el tema de que un plano económico o socioeconómico afecta a tu salud? Porque, por ejemplo, si no puedo comprar los medicamentos, no Ok, puedo acceder capacidad a... adquisitiva te crea... ok, la capacidad adquisitiva. Ajá, exacto, la capacidad adquisitiva. ¿El trabajo? La forma de También. trabajar. Ok. Fíjate, entonces, promoción de la salud trabajaría en cómo mejorar las condiciones del trabajo. En medicamentos, a lo mejor promoción de la salud, ¿qué haría entonces?
¿Qué haría salud pública si tu problema es la capacidad adquisitiva para adquirir tu medicamento? Como saludista, ¿qué harías? Roberto, ¿qué harías como saludista para mejorar la capacidad de adquirir medicamentos? ¿Qué dijo Victoria? Bueno, para mejorar la capacidad de adquirir medicamentos, creo que lo principalmente que haría... O sea, voy a decir lo primero que se me venga a la mente. Eso se trata. Acuérdense que ustedes no son expertos. Se supone que el experto soy yo. Y tampoco me acuerdo de las cosas. Así que, dale. Lo que piensa, pero eso sí, piensa y habla. Doctor, ¿yo puedo decir una opinión? Sí, claro. Todos están aquí invitados. Yo creo que algo que podríamos hacer como población es subsidiar medicamentos. Excelente. Entonces, ¿qué hago? Le pago al productor una porción del costo de producción de los medicamentos a costa de que él baje el precio del medicamento. Eso es lo que dijo Paloma. ¿De acuerdo? También puedo subsidiar al que les vende, las farmacias. Pero también podría el Estado crear un financiamiento para que la gente busque medicamentos alternativos más baratos. Sí, pero el problema está cuando el Estado no pone de su parte. Ok, pero también la sociedad podría organizarse. Una consulta. Espérate, Robert, un momentito. No lo pierdas porque seguro que te pasa lo mismo que a mí, que si no pregunto se me olvida. Roberto, el Estado falla, pero eso significa que falló la posibilidad de actuar sobre el determinante. No. Se puede organizar los ciudadanos. Bueno, sí, también. Ahí está. Entonces, el problema es la mentalidad de que todo lo tiene que resolver el Estado. En este caso, tú eres de izquierda extrema y subsidiada. La derecha extrema dirá, en términos políticos, oye, pero organízate y consigue los medicamentos. Entonces, fíjate que hay como para organizar. Algunas comunidades crearon botiquines comunitarios. Entonces tienen ahí botiquines de antihipertensivos y todo y lo venden a bajo precio. Otras comunidades crearon farmacias populares. Otro, el Estado financió los medicamentos. Otros se aliaron como cooperativas. Entonces las farmacias son cooperativas de todos los diabéticos. Todos los diabéticos se reúnen y compran en economía de escala y una asociación de diabéticos les sale extremadamente más barato y las ganancias se la dan a los que no tienen capacidad de consumo. O sea, podemos organizar la sociedad para que resuelva el problema determinante. Pero acuérdense que el fondo, estos son ejemplos. Lo que yo quiero es hablar sobre determinantes, que no se me pase de vista. Alguien iba a preguntar algo. ¿Quién era el que iba a preguntar? No, ya resolvió la consulta. Gracias. Esto nos trae a colación un concepto y me gustaría que lo analizaran nosotros, yo no soy una clase de historia de la medicina ni historia de la enfermedad. Tengo que traer algo. Entonces en la clase ustedes se acuerdan antigua. ¿Ah? Se creía que eran por cuestiones demoníacas o cosas así. Era Castigo. Cosas satánicas. Como dice Diego, castigo divino. A ver, pónganse de acuerdo. Uno que me diga. Yo tenía entendido que cuando te enfermabas así en la época de antes eran como que te echaban disque brujería y vaya, cosas así satánicas. Ok. Entonces era el acto de otra gente maléfica, ¿de acuerdo? Pero alguien dijo que al principio uno pensaba que lo que pasase era un castigo o un beneficio de los dioses. Alguien lo dijo. Sí, yo estoy enfermo porque enfadé a Hera porque me tomé el agua que no debía. ¿Por qué? Me explico. O sea, aún en la religión católica hay algunas enfermedades que se las atribuimos a Dios. Aún en la religión musulmana el tema de la enfermedad no importa porque dice que todo está escrito. ¿Se acuerdan de todo está escrito? ¿Alguien vio Lawrence de Arabia? ¿La película? ¿No han visto Lawrence de Arabia? Bueno, Diego, échate un vistazo a Diego. Everything is written.
está todo escrito, mi destino ya está hecho, yo no tengo que hacer nada, enfermo, muero, lo que sea, no importa, porque Dios me estableció mi destino. Entonces, no había nada que hacer porque ya tu destino, tu camino en la vida estaba, si morías a los un mes, daba igual porque estaba escrito. Y si mueres a los 30 años está escrito, por lo tanto tú no tienes que preocuparte por tu salud, por tu muerte, nada. Y es más, si te portas bien, vas al cielo. Sí, el único que tienes que preocuparte es de seguir la religión al pie de la letra, porque eso determina que vayas o no a la vida eterna. Pero es intrascendente lo demás. Entonces, se veía como un castigo de los dioses, se veía como una transgresión a la vida, etcétera, etcétera, pero casi todo era una responsabilidad, ¿qué cosa? Individual. ¿O no? Era una responsabilidad individual. Por supuesto que había responsabilidades colectivas. Cuando había una sequía y le decían, ustedes, toda la comunidad, toda la aldea no obedeció a alguna cosa, hizo una transgresión, a un tabú o algo por el estilo. Pero fíjate este concepto de que todo lo que me pase a mí en salud es una cosa que yo mismo creé. Luis Osorio, ¿estás oyendo? Yo y mi salud, yo soy el único responsable porque yo soy el único que ha producido toda mi enfermedad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Cómo que sí? He perdido el tiempo contigo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser? No te estoy diciendo, vuelvo a... Espérate. No, pero léete esta un momentito ahí. ¿Qué dice eso ahí? No todas las personas están expuestas a los mismos riesgos y enfermedades. Otras personas o grupos hacen constantemente acciones que pueden afectarnos. Y los propios estados y gobiernos pueden tomar decisiones políticas que afectan nuestra salud, ni el acceso, calidad de los y servicios. además agrega todo eso, el clima, el cambio climático, la herencia genética. Tú no eres responsable de la gran mayoría de las cosas que pasan en tu salud. Sí, es verdad, pero todo comienza por uno al principio, ¿no? Pero ya lo demás, aparte, sí tenemos que, como comunidad o colectivo, tomar en cuenta todos esos riesgos. Ah, ok, perfecto. Ahora sí ampliaste un poco. Entonces, una parte depende de ti y otra va a depender de la sociedad. Actuar sobre ellas es cierto lo que yo creo que tú me insinuabas, que al final y al cabo tú eres el único que puede intervenir sobre tu salud. Pero la creación del problema de enfermedad es multicausal. Depende de ti, de tu herencia, del ambiente, de la sociedad, de lo que hagan los demás socialmente hablando, etcétera, etcétera. Todo eso va configurando tu salud. ¿Estarías de acuerdo con ese concepto? Que no es unilateral, no es el único que interviene en tu salud, el único que determina tu salud eres tú y tus genes y tu actuar. ¿Crees que eso es posible? Probablemente no. Pero la idea más común es esa, que tú eres el único responsable de todo lo que te sucede. Por lo tanto, todo lo que te sucede es asunto tuyo y el castigo tú te lo mereces. No sé si me estoy explicando. O sea, si estás enfermo, bueno, pero tú te enfermaste porque tú quisiste. ¿Eso es un diagnóstico correcto socialmente y políticamente? Probablemente. No. Claro que no. Ahora, es cierto que mucho puede ser tuyo, no sé si me explico, pero tú le pediste a tu madre que te diera los genes para la diabetes. ¿O a tu padre? No. Ok. Entonces la genética no la controlo necesariamente yo, me la dan. Así que no puedo necesariamente decir que yo soy responsable de mi genética, pero sí soy responsable de saber el impacto que tiene la genética sobre mí. Y en función de eso actuar, pero también el resto de la población. Bueno, en conclusión, y esto va a ser importante cuando vayamos a el financiamiento de la salud y la salud universal. Por favor, cuiden estos conceptos porque importarán posteriormente. Finalmente, entonces, lo que estamos diciendo es que los determinantes de la salud son todas esas condiciones de este rango de cosas que hemos hablado, lo social, lo económico, lo laboral, el ambiente físico, la genética, mis propias conductas, mi información, mi educación. En todo esto que yo convivo, termina y coincide en el nivel de salud que tienes en este momento. Y esos determinantes, si uno los conoce, puede actuar sobre ellas individualmente
o colectivamente. Ya veremos las herramientas que tenemos individuales y colectivas. Por ejemplo, yo he mencionado varias herramientas de la salud pública: la regulación, la política, las leyes. La Constitución está tratando de resolverles un par de determinantes inmediatamente. El acceso a los servicios es una cosa que depende más del Estado que de usted. Y entonces a usted le toca una decisión, ir o no ir, pero si llega y no hay, le toca al Estado, ya no es una responsabilidad suya. Entonces, todas estas cosas que afectan su salud se llaman determinantes de la salud. ¿Está claro? Y obviamente de eso se trata la promoción de la salud. La promoción de la salud básicamente es eso, actuar sobre los determinantes. Y la única manera de actuar sobre los determinantes es conociendo, sabiendo, informándose, actuando, tener conciencia, valorando y querer cambiar y tener control de sus propios problemas de salud, tanto colectiva como individualmente. Y esa es la definición que vamos a usar en este curso de promoción. La gran crítica al estudiante de medicina y al médico actualmente es que el médico no sabe nada de promoción ni de prevención, se dedica solo a la cura. Obviamente que cuando decimos eso estamos casi diciendo que le gusta solo curar a los pacientes, no evitar que se enferme. Tiene cierto sentido, Catrina, porque a veces los médicos ganamos plata por la enfermedad. ¿Tú crees que eso es cierto, que ganamos plata por la enfermedad? Pues puede ser, porque si hay enfermos, pues Qué mentirosa eres. puede ser porque si hay enfermos, uno lo atiende, nos pagan por atender enfermos. Ajá. ¿Y te pagarían los enfermos? Pues indirectamente sí. Ah, tú vas a hacer todo gratis. No, Una pero o sea, consulta. A ver, Ajá. una consulta. En ese Ya vas a caso, salvar. en ese caso no sería, bueno, viéndolo desde un punto bastante, un punto de vista bastante frío, por así llamarlo, el médico que hace salud pública está nombrado por un ministerio, por ende recibe plata, atienda o no atienda. Sin embargo, el que trabaja en clínicas privadas sí depende del enfermo. Ajá. Y la pregunta es, ¿tú vas a ser médico pagado por el ministerio o quieres tener una clínica privada? Creo que responder eso en este momento sería un poco imprudente. Me estoy carcajeando porque Eh, acabas de decir que prefieres el financiamiento público, que estás claro que el financiamiento público no te pone en este problema ético. Y no te Claro. gustó el problema ético que te puse, que vives de la enfermedad. Entonces, no es malo vivir de la enfermedad, a propósito. ¿Por qué? Porque necesitamos médicos. ¿Se acuerdan que le dije que se necesita médico? Y se necesita buenos médicos para salvar un montón de vidas. Ahora, si escoges solo la privada o la pública, eso es otra cosa. La mayoría de los médicos lo que hacen es estar en los dos ambientes, en el público y en el privado. ¿De acuerdo? Por eso lo vamos a discutir, pero es una pregunta ética, no de contenido. ¿Alguien me va a preguntar algo? Hable. Camila, ¿eres tú? ¿Tú vas a preguntar algo? no, profe, era yo. Que No, a, Carlos, yo. ¿Quién a es yo? eso era Catrina. Que Ah, a ok. eso era a lo que iba, que o sea, si trabajas para el ministerio te iban a pagar a tiendas o en la Mire, tienda, que es un pago fijo. En cambio, ajá. cuando es en una, igual que en una privada, pero obviamente te pagan, pero se pueden quejar de ti, te pueden llamar la atención por eso, pero igual te pagan. Pero si No. es una institución como una clínica privada, así como una clínica por uno mismo, que uno es dueño, pues ahí sí. Obviamente tú necesitas que vayan, o sea, tú necesitas atender bien, necesitas tener atención al cliente también para que vayan y te paguen por Claro, curarlos. pero Entonces, básicamente no debe avergonzarnos vivir de la enfermedad. Lo que debe avergonzarnos, además, hay algunos médicos que solo lo necesitamos para que atiendan enfermedad. ¿Me estoy explicando, Ana Cristina? Tenemos
varios tipos de perfiles de médicos que necesitaríamos. ¿Me voy explicando? Por ejemplo, un urólogo, lo pondría yo a dar charlas sobre problemas de urología o lo pondría a hacer próstata, cirugía de próstata, prostatectomía. ¿A dónde lo pondría? ¿A hacer charlas o a hacer prostatectomía? Ponerlo a operar, ¿no? Ambas. Lógico. Ambas, nada más que en una mayor parte a operar. Ok, si fuera un tipo, un urólogo es muy caro producir. Muy caro en términos de que son 4 años que pagamos impuestos para que esa persona salga. En Panamá, la formación de especialistas la pagamos todos los ciudadanos. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? En el complejo y en el Santo Tomás, todos los residentes y todos los internos lo pagan todos los ciudadanos. Así que es como un regalo que le da la ciudadanía a todos ustedes. Porque les pagan el salario. O en otro lugar tienen que contratarlo, tienen que pagar. Si vas a un país extranjero, tú tienes que pagar por la residencia. Claro, o te pagan un salario, pero tienes que hacer un trabajo. Entonces es un trabajo a cambio de un pago. Entonces nosotros aquí pagamos para que los residentes se formen. A cambio de eso ellos dan su trabajo, pero les pagamos para que se formen. Así que en Panamá es extremadamente barato la formación de especialistas para las familias y para los especialistas. Entonces, si es un recurso muy caro, yo pondría a un urólogo a dar charlas sobre urología o a hacer quirófano de urología. Quirófano. Ambos. Lógico. Ambos. Es que no es en ambos. No hay ninguna duda que en algún momento del año o lo que sea en el Congreso va a hablar sobre la promoción y todo, pero básicamente prefiero claro, que él no, esté doctor, le estoy tomando el pelo. Obviamente, y es un tengo tema tengo poco pelo. Obviamente, todavía como sociedad, seres humanos, no hemos entendido el concepto de que la medicina no es curativa, sino preventiva. Entonces, creo que hay más personas que necesitan el urólogo en sala de operación que dando charlas sobre cómo evitar problemas. Excelente. De su especialidad. No es un tema ético, sino un tema económico. Sí, yo como salubrista prefiero tener al urólogo resolviendo problemas muy complejos en el hospital que dando charla en un centro de salud. ¿Me expliqué? Para eso puede usar una enfermera o un médico general. Y no que no sean complejos ellos, sino simplemente yo especialicé a un tipo en ese tema. Entonces, en ese caso, estoy muy contento del que el urólogo se gane la vida curando enfermedades. Porque vamos a entender que la enfermedad también es un nivel de prevención. Curar una enfermedad también actúa preventivamente. Vamos a ponerlo de otra manera. Cuando él previene, él cura a un paciente, ¿qué previene? La muerte, la siguiente etapa, o la incapacidad. Por lo tanto, actúe preveniendo un daño. Así que fíjense que está preveniendo, pero la gran crítica que le dicen a los médicos recientemente, y por eso la facultad está dándole más espacio quizás a los salubristas o a la salud pública, es porque dice que los médicos se están enfatizando la mayor parte de su tiempo en la enfermedad y han dejado de un lado el tema de prevenir la enfermedad. ¿Estamos tan claros? Entonces, esa es la disyuntiva que ustedes están viendo de crítica normalmente a los médicos. Pero yo acá lo que le estoy diciendo es que todo lo que hacemos los médicos normalmente tiende a ser preventivo, promocional, curativo, etcétera, etcétera, según donde esté. Pero en algún lugar, cuando se van a la privada, van a privilegiar la cura más que la prevención. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo muy claramente. En la pública, el tiempo suyo lo pagan igual, independientemente de la eficacia y la eficiencia que tenga. Mientras que en la privada lo van a medir por el nivel de recursos económicos que produzca. Entonces, si no produce dinero en la privada, usted va a tener que cerrar, etcétera, etcétera. Yo tuve mi clínica privada, no se crean, ¿no? En San Miguelito yo puse una clínica que se llamó la Clínica Santa Isabel,
y teníamos una unidad comunitaria, visitábamos la familia, las casas, etcétera, etcétera. Y cuando necesitaba pagar a la enfermera, al tecnólogo, etcétera, etcétera, el 30 y no teníamos plata, estábamos desesperados que llegaran los enfermos. No sé si por mucha medicina preventiva que uno quería, en cierto momento necesitamos recursos económicos para hacer frente a nuestras responsabilidades económicas. Entonces, primero el tema ético de curar enfermos no debe ser ningún problema para nadie aquí porque se necesitan médicos que curen enfermos. ¿Está claro? Así que no, esa crítica que le hace a la gente, olvídensela porque se necesita. Lo que es peligroso es que todo mundo se dedique solo a curar y nadie se dedique a prevenir. ¿Está claro el concepto? O que toda la vida sea solo ganar plata y no meterle algún tiempecito al tema de la etiología del por qué se está enfermo. Una pregunta, ¿quién dijo? Doctor, una pregunta. ¿Cree que podemos tomar un break de 15 minutos? Oh, claro que sí. Espérate, que ay, son las 8. Ah, pero ustedes me dejan seguir hablando como loco y no me dicen nada. Si quieren, hasta podemos terminar aquí, no hay problema, porque yo, acuérdense, como tengo octubre también, los agarro en octubre todo lo que falte, así que no se van a zafar de mí hasta que estos conceptos no estén claros. Nos tomamos unos 10 minutos, pues está bien, y vamos a dar hasta las 8:40, no más de ahí, porque también me quedo sin bollo. Ok, pero hasta el momento vamos claro. Acuérdense que estas no son clases de magistrales, no sé si me estoy explicando. Estos son conversatorios quizás hasta de la propia vida y de cómo se forma y de qué cosas, cuáles son los elementos y conceptos que ustedes deben tener en cuenta para pensar en términos de método de trabajo de la salud pública. Catrina, qué forma tan tranquila y sosegada tienes ahí echándote en ese sillón hacia atrás. Diablo. Así es que eso es felicidad, ¿ves? Bueno, párense, vayan a hacer lo que quieran. Yo también. 10 minutos. Bueno, creo que podemos terminar la clase aquí. No, te dije que 10 minutos. Ah, ok, perdón. Yo tengo aquí el calendario. Lo que pasa es que